Ejemplo, un bloque de 3.0 kilogramos se desliza sobre un plano inclinado áspero. El bloque comienza en reposo en la parte superior y experimenta una fuerza de fricción constante de 5.0 newtons. El ángulo de inclinación del plano es 30 grados. Determine la rapidez del bloque al llegar a la parte baja del plano utilizando métodos de energía. La longitud del plano es 1.0 metros. Bien, así que quisiera enfatizar esto que está aquí en color rojo, que es que vamos a utilizar los métodos de energía. Este problema se puede realizar utilizando segunda ley de Newton, pero ese no es el interés de hacer este ejemplo, sino métodos de energía. Así que vamos por los datos primero. Tenemos entonces que la masa del objeto es 3.0 kilogramos. Nos hablan de la fuerza de fricción, que es cinética, y tiene un valor de 5.0 newtons. En este caso nos dan la fuerza de fricción, la magnitud de esa fuerza. La distancia, que es la longitud del plano, que es lo que viaja el objeto, es 1.0 metros. Nos dicen que se parte desde el reposo, así que la velocidad que vamos a llamar V1, que es la inicial, es 0. Y nos piden entonces cuál es la velocidad V2, ¿verdad? Según el diagrama. Note que si volvemos al diagrama, V1 sería la velocidad en el instante que vamos a llamar inicial. Es en ese instante la altura es Y1. Note que el plano está inclinado a 30 grados y queremos esta velocidad final, la magnitud de esa velocidad. Así que lo primero que vamos a hacer es poner nuestra altura de referencia. Yo voy a escoger el suelo como la altura de referencia. Vamos entonces a calcular la energía inicial. E1 va a ser la energía cinética que tenga inicial, K1, más la energía gravitacional inicial. Note que por comenzar en reposo, esta K es 0 y solamente tenemos una contribución de energía potencial, que sería M por G por Y1. Note que si volvemos a la figura, Y1 es la altura del objeto respecto a la altura de referencia. Bien, en este caso coincide con la altura real medida desde el sur. Así que esto sería lo que es E1. Si ahora calculamos la energía mecánica final, sería K2 más UG2. Si volvemos a la figura, note que ahora el objeto se encuentra acá, está a la altura de referencia, así que esa energía potencial gravitacional es 0. Y tenemos entonces que E2 va a ser un medio M por V2 al cuadrado. Así que ya tenemos aquí la energía inicial y la energía final. Pero note algo importante en este problema, que hay fricción. Por lo tanto, hay una fuerza no conservativa. Y debemos entonces utilizar el teorema de trabajo-energía, pero en la versión para las fuerzas no conservativas. Sabemos que la energía mecánica entonces no se conserva, así que el cambio en energía mecánica va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza no conservativa, que aquí es la fricción cinética. ¿Bien? Así que podemos calcular ese trabajo. W, o el trabajo de la fricción cinética,
Recordando que es una fuerza constante, esto sería F sub K por la distancia que recorre a lo largo del plano, que es D, por el coseno del ángulo entre la fricción y el vector de desplazamiento. Así que vamos a utilizar esta figurita aquí. Note que el desplazamiento ocurre bajando el plano, que sería D. La fricción es una fuerza que se opone al deslizamiento, así que la fricción estaría dirigida en el sentido contrario. Bien, por lo tanto, este ángulo es 180 grados. Y podemos entonces decir que el trabajo de la fricción cinética va a ser negativo F sub K por D. Bien, esto se puede calcular porque tenemos los números. Pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Ahora bien, el cambio en energía entonces sería E2 menos E1. Así que sería entonces igual. Note que E2 es un medio M por V2 al cuadrado. Y eso le vamos a restar E1. E1 la tenemos aquí, mg por Y1. Y esto es lo que es igual al trabajo realizado por la fuerza de fricción. Bien, así que podemos escribir que esta parte va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza de fricción, que es negativo F sub K por D. Bien, yo en este momento quiero cambiar lo que es Y1 en términos de D. Y note que si volvemos al triángulo, si este lado del triángulo, este lado aquí es D, este lado es D, este lado es Y1, pues Y1 sobre D es el seno del ángulo. Y1 dividido entre D sería el seno de 30 grados. Y vamos a decir seno de Z, ¿verdad? Después vamos a reemplazar por el ángulo. Donde, si volvemos, note que Y1 es el lado opuesto y opuesto sobre hipotenusa es seno de este ángulo. Así que tenemos esta expresión. Por lo tanto, podemos decir que Y1 es D por el seno del ángulo Z. Y esta expresión la vamos a sustituir donde está Y1. Bien, así que esto lo vamos a sustituir aquí. O acá, ¿verdad? En esta que está aquí. Así que yo me voy a anticipar a que vamos a hacer eso y primero vamos a despejar para el término que tiene V2. Así que este término lo voy a pasar al otro lado. Debo corregir algo y es que aquí falta una D. Así que tendríamos entonces la ecuación siguiente, un medio m v2 al cuadrado va a ser igual a negativo fricción cinética en magnitud por D más lo que sería mg por Y1. Pero Y1 es D seno de Z. Así que yo puedo escribir esto como un medio m v2 al cuadrado va a ser igual. Podemos sacar esto, un factor de D. Podemos escribir entonces que esto sería mg seno de Z en menos
la magnitud de la fricción cinética. Multiplicando por 2 y dividiendo por m, tenemos v2 al cuadrado, que sería igual a 2 veces d sobre m, paréntesis, mg seno de z menos f sub k. Y finalmente tomamos la raíz cuadrada. Como estamos buscando la magnitud, tomamos la raíz positiva y v2 entonces va a ser raíz cuadrada de 2 veces d sobre m, paréntesis, mg seno de z menos f sub k. Y esta sería la solución al problema, en términos teóricos, en términos simbólicos. Ahora bien, se nos dan unos datos, ¿verdad?, que están aquí en la parte de arriba del problema. Yo voy a tomar, ¿verdad?, estos datos y voy a bajarlos acá para utilizarlos en el cálculo. Note que yo no voy a necesitar V1, así que lo podemos borrar de aquí y tenemos esa información. Bien, así que si procedemos ahora a calcular, V2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces d, 2 por 1.0 metros. Dividimos entre la masa, que es 3.0 kilogramos. Vamos entonces a multiplicar eso por m, 3.0 kilogramos, por g, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Le vamos a restar el valor de la magnitud de la fuerza de fricción cinética, que sería 5.0 newtons. Cerramos paréntesis. Así que, numéricamente hablando, cuando uno calcula esto, el resultado es 2.5 metros por segundo. Así que esta sería la magnitud de la velocidad con la que llega el bloque abajo. Los invito a calcular este número basándonos en los principios de segunda ley de Newton, ¿verdad?, y cinemática, y para que revisen, ¿verdad?, que da el mismo resultado. Note que si uno calculara esto sin el efecto de la fricción, pues el número debe ser más grande. Lo que hace la fricción entonces es que produce una velocidad final cuya magnitud es menor de la que sería si no hubiese fricción, como, ¿verdad?, la lógica nos dice.